En matemáticas, un número irracional es un número real que no se puede expresar como una razón de enteros. Por ejemplo, como una fracción, cuando el numerador y el denominador son enteros. Por lo tanto, los números irracionales, cuando se escriben como números decimales, no terminan ni se repiten. Un número internacional que hemos usado en las unidades anteriores es pi, que es aproximadamente 3.14, pero como decimal, no termina ni se repite y, por lo tanto, es irracional. Las raíces no perfectas tienen valores irracionales. Mirando el problema a continuación, se nos pide determinar entre qué dos enteros se encuentra la raíz cuadrada. Luego usa tu calculadora para aproximar cada raíz cuadrada a las milésimas más cercanas. Entonces, primero tenemos la raíz cuadrada de 12. Bueno, porque la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, y la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Y 12 es entre 9 y 16. Sabemos que la raíz cuadrada de 12 debe estar entre 3 y 4. Entonces diremos que la raíz cuadrada de 12 es mayor que 3 y menor que 4. Y ahora obtendremos una aproximación decimal usando la calculadora. En esta calculadora, la clave de la raíz cuadrada es la segunda, x cuadrado e ingresamos 12. Presione Enter. Entonces redondea al valor posicional en milésimas. Redondeamos a 3 decimales. Observe cómo hay un 1 en el cuarto decimal y, por lo tanto, redondeamos hacia abajo. La raíz cuadrada de 12 es aproximadamente 3.464. Observe cómo este valor está entre 3 y 4. A continuación tenemos la raíz cuadrada de 97. Bueno, la raíz cuadrada de 81 es igual a 9, y la raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Porque 97 es entre 81 y 100. Sabemos que la raíz cuadrada de 97 es entre 9 y 10. El cuadrado de 97 es mayor que 9 y menor que 10. Y ahora obtendremos una aproximación decimal. Entonces entramos en la raíz cuadrada, 97, Enter. Observe que en el cuarto decimal, el valor posicional de 10.000, tenemos un 8, lo que significa que redondeamos y, por lo tanto, aumentamos el valor posicional de 8 en miles a 9. Este valor se redondea a aproximadamente 9.849. El último ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 57. Porque la raíz cuadrada de 49 es igual a 7, y la raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Como 57 es entre 49 y 64, sabemos que la raíz cuadrada de 57 es entre 7 y 8. Podemos decir que la raíz cuadrada de 50 y 7 es mayor que 7 y menor que 8. Volviendo a la calculadora, obtendremos una aproximación decimal para la raíz cuadrada de 57. Segundo, x cuadrado, 57, entre. Observe aquí en el cuarto decimal, tenemos un 8, lo que significa que redondeamos. Entonces agregamos 1 a los 9, lo que nos da 10. Entonces necesitamos realizar un intercambio y aumentar los 4 por 1. Esto es aproximadamente 7.550. Redondeado al valor posicional de miles. Espero que hayas encontrado esto útil.